¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a continuar con la clase de contabilidad básica, ¿no? Una preguntita antes de comenzar. ¿Ustedes son de la carrera de contabilidad o de la nueva carrera que aperturaron? Si me confirman, por favor. De administración. Listo, de administración. Vamos entonces ya. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a continuar justamente con lo que nos establece la materia que estamos viendo, ¿no? Ya leímos los aspectos generales, la teoría un poquito que decía por ahí. De igual manera, ustedes van a revisarlo, ya les voy a compartir el documento, pero justamente cuando ya estemos un poquito más avanzados, les voy a compartir el documento, ¿sí? Para que ustedes vayan revisando. Las clases de igual manera ya las subí para que las revisen, ¿sí? Vamos a continuar con esta clase, ¿sí? Justamente con esto queremos ya aperturar lo que es la contabilidad. Quiero ya entrar en lo que es eh, ejercicios con lo que nosotros podamos entender más fácilmente, ¿no? Lo que es la contabilidad, lo que me interesa que conozcamos, ¿sí? Entonces, miren, estábamos ya viendo algo lo que es la cuenta, ¿no? Y por ahí nos decía, miren, que la cuenta es un elemento fundamental que sirve para el registro individual y detallado de los movimientos contables que se producen en cada uno de los elementos patrimoniales, ¿sí? Activo, pasivo y patrimonio, y también en grupos de rendimiento, ¿no? Que podemos nosotros conocer como ingresos y egresos. Nos dice que su representación se la realiza mediante la T y una como forma imaginaria, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ponerle como una T que se muestra a continuación y justamente yo les ponía aquí el ejemplo, miren, en una T, ¿no es cierto? Que esta T justamente que va a representar lo que es la cuenta contable va a tener serios elementos que nosotros debemos tener en consideración. Yo les decía que primerito, una cuenta contable debe tener un código, una codificación, que justamente esta codificación que nosotros lo vamos a planificar antes de iniciar un proceso contable, justamente cómo lo planificamos a través de un plan de cuentas. ¿Sí? Que el plan de cuentas no es más que un listado de todas las cuentas que yo voy a utilizar en un proceso contable, ¿sí? Este plan de cuentas puede ser flexible, es decir, que yo puedo modificar durante el proceso contable, ¿sí? Porque en el proceso contable pueden existir hechos económicos que ameriten ingresar una nueva cuenta contable que yo no la planifiqué de inicio, ¿sí? Pero sí me permite crear una nueva cuenta durante el proceso contable, ¿sí? Por lo tanto, el primer elemento que nosotros vamos a tener en una cuenta contable es la codificación, ¿no? El código que le vamos a dar a esa cuentita contable que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, miren, como primer elemento el código. Segundo elemento, ¿cuál es? El nombre que le vamos a otorgar. ¿Sí? Yo les había dicho que para otorgar un nombre a una cuenta contable nosotros debemos agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? Un conjunto de bienes o servicios que tengan una misma naturaleza. ¿Sí? Como yo les ponía el ejemplo. Si yo tengo útiles de aseo, ¿sí? Y en ese conjunto, para yo otorgarle ese nombre, tenía escoba, trapeadores, cloro desinfectante, guantes, etcétera, ¿no? Que tienen una misma naturaleza, ser de aseo. Entonces, yo le voy a otorgar un nombre, en este caso puedo ponerle suministros de aseo, suministros de limpieza, el nombre que nosotros queramos, siempre y cuando se encuentre ajustado a un plan de cuentas, ¿sí? Es decir, al listado que yo les digo que de inicio debemos tener. Otro ejemplo que podemos darle, miren, por ejemplo, yo tengo un un carro, un Aveo, tengo por ahí un Vitara, tengo una camioneta D-Max, etcétera, ¿no es cierto? Son vehículos, es un conjunto que tiene una misma naturaleza, ¿sí? Entonces yo le voy a otorgar a ese conjunto una cuenta contable. En este caso yo puedo poner la cuenta vehículos, ¿no? Y por lo tanto le estoy otorgando un nombre a ese conjunto. Por ahí vamos, ¿no? Ya entendiendo cómo va la situación. Ya tenemos el segundo elemento, que es el nombre que le vamos a otorgar. Y como tercer elemento también vamos a tener eh, los rubros, ¿no? Que se van a ir acumulando. Porque en un proceso contable que nosotros manejemos, vamos a tener rubros, ¿sí? Que pueden ser deudores o pueden ser acreedores. Depende de la naturaleza de la cuenta contable que tengan, ¿no es cierto? Porque vamos a tener cuentas contables que tengan una naturaleza deudora
o una naturaleza acreedora. Depende la cuenta contable que yo esté manejando, ¿no? Y por lo tanto, se van a ir acumulando saldos tanto en el debe, que miren que es el tercer elemento, y el debe nosotros siempre lo vamos a representar en el lado izquierdo de la T que estamos nosotros diseñando, ¿no? Por eso es que les he puesto aquí como tercer elemento el debe. Todos los saldos deudores se van a ir acumulando aquí, miren, en la parte izquierda justamente de la T que estamos nosotros trabajando aquí y que representa a la cuenta contable. Como cuarto elemento tenemos el haber. Miren, así como va a haber saldos, como puede haber saldos deudores, también nosotros podemos tener saldos acreedores. Como les digo, depende del hecho económico que se esté generando, ¿sí? O la naturaleza de la cuenta contable. Hay cuentas contables que por naturaleza van a tener movimientos en los dos tipos de saldos, ¿no? Tanto en el debe como en el haber. Pero van a haber también cuentas contables que únicamente tengan movimientos tanto en el debe o tanto en el haber, ¿sí? Eso dependiendo, como les digo, del hecho económico o la naturaleza misma de la cuenta contable que yo esté manejando. Y entonces, miren, todos los saldos acreedores que yo vaya a manejar en el proceso contable, los voy a ir acumulando aquí. Miren, justamente aquí les voy a ir acumulando todos los procesos, perdón, todos los saldos, ¿sí? Y por último, el quinto elemento es el saldo, ¿sí? Es el saldo que yo voy a manejar justamente. Porque miren, si la sumatoria del debe y la del haber, yo debo sacar un resultado, ¿no es cierto? Justamente un saldo, debo identificar el saldo de esa cuenta contable. Y yo voy a identificar, esos saldos se van a dividir en dos tipos, saldo deudor o saldo acreedor. El saldo deudor no es más que cuando el saldo del debe es mayor al saldo del haber. Ahí nosotros consideramos como saldo deudor, ¿sí? Es decir, que si yo en el debe tengo $100 y en el haber he tenido un movimiento de $10, el debe es mayor que el haber, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es el saldo? El saldo sería de $90. De $90 deudor, ¿no es cierto? Pero, pongamos más acá abajito un ejemplo. Si es al revés, si en el debe tengo $10 y en el haber 100, ¿qué voy a tener? Voy a tener un saldo acreedor de ¿cuánto? De $90. ¿Por qué? Porque el haber es mayor que el debe, ¿verdad? Sucede lo contrario. Y así es como nosotros determinamos saldos, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a trabajar justamente con estos saldos que yo les digo? Si es deudor o acreedor, cuando nosotros hagamos algo que se llama la mayorización. ¿Sí? Justamente cuando hagamos la mayorización vamos a trabajar con saldos, porque la mayorización es un paso importante ya para poder culminar con la información contable, porque el siguiente paso que sigue una vez terminada la mayorización es el balance de comprobación, ¿sí? Que es un auxiliar que nosotros vamos a utilizar justamente para determinar saldos, ¿sí? Para determinar saldos. Muy bien, un segundito nomás. Hasta ahí tenemos alguna preguntita sobre cómo nosotros vamos a trabajar con la cuenta contable que se va a representar con una T, ¿sí? Una T imaginaria vamos a tener nosotros. Y en la mayorización también vamos a trabajar justamente con la T, que es más fácil, ¿sí? Porque sí hay una forma diferente de mayorizar, pero es un poquito más extensa. Pero hasta ahí tenemos alguna preguntita sobre lo que es la cuenta y sus elementos, o podemos ir más acá abajo. Miren, he tenido por aquí unos, unos ejemplos. Y justamente es el que le ponía, ¿no? Miren, ejemplo, movimiento de ingresos de $100 en efectivo, ¿sí? Cuando yo tengo efectivo ingreso, siempre voy a colocar en el debe, ¿no? Hasta ahí quedémonos, ¿no? Cuando tengo ingreso nos quedamos en el debe. Más adelante vamos a trabajar justamente por aquí, sabe, tengo una pestañita de los movimientos de los grupos contables y ahí vamos a trabajar con ejemplos justamente aquí de cuándo ponerlo en el debe y cuándo ponerlo en el haber, para que nosotros tengamos eh, este detalle eh, más claro, ¿no? Justamente tengamos este detalle más claro del registro que debemos realizar. Pero miren, si ven el debe, tengo total $100 que tengo un saldo deudor, ¿verdad? ¿Por qué?
el saldo del debe es mayor que en el haber. En este caso sería 0. 100 menos 0, tengo $100 en el debe y sería un saldo deudor. Lo contrario, mire, si yo tengo $100 en el haber y en el debe tengo 0, es decir que tengo un total de un saldo acreedor de $100, ¿sí? Miren, ¿y qué sucede aquí? Miren, cuando en el debe tengo 100 y en el haber tengo 100, ¿sí? Es decir, 100 menos 100, ¿cuánto me da? 0, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener un saldo nulo, porque así nosotros vamos a identificar esos tres tipos de saldos, ¿no? Saldo deudor, cuando, y justamente aquí abajo les he puesto, miren, ¿cuándo es un saldo acreedor? Cuando la suma del haber, cuando la suma del haber es mayor a la suma del debe. En este caso se da un saldo acreedor. Mire, cuando la sumatoria del haber es mayor que la del debe, ¿sí? Es decir, que tengo un saldo acreedor. Un saldo deudor es lo contrario, ¿no? Cuando la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del haber. Ahí yo voy a tener un saldo que tengo un saldo deudor. Y cuando tengo un saldo nulo, cuando la sumatoria del debe es igual a la sumatoria del haber, ¿sí? Es decir, 100 menos 100, como les digo, me da 0, perdón, 100 menos 100 me da 0. Es decir, que esta cuenta contable tiene un saldo nulo, un saldo 0, ¿sí? Esos son los tres tipos de saldos que vamos a manejar únicamente nosotros, ¿no? En el proceso contable. Saldo acreedor, saldo deudor y saldo nulo. Los tres saldos que debemos tener en consideración. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros o tenemos alguna preguntita? A ver, los compañeros que están conectados, están 9 compañeros. Justamente, sí, estamos 9 compañeros. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda para poder continuar ya con el siguiente subtema que tenemos por aquí sobre la cuenta? Buenas noches, disculpe ingeniero, me acabo de conectar, tuve problemas con internet, entonces no vi todo. Por ahí nos ponen sí, listo, no hay problema. Continuamos entonces, miren. Las cuentas contables nosotros, como les dije, ¿no? Vamos a asignarle un nombre a la cuenta contable, que es justamente lo que les decía. Y miren las características de la asignación del nombre a la cuenta. Primerito, el nombre debe ser claro y completo, ¿sí? Ese es un elemento que nosotros debemos tener en consideración al momento de otorgar un nombre a la cuenta contable. Si los nombres de las cuentas contables ya están predeterminadas, no, nosotros podemos darle el nombre de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Ahora que existan planes de cuenta que los sistemas contables me pongan por defecto, ese es otro tema, ¿no es cierto? Como les digo, por defecto tienen los sistemas contables un plan de cuentas, ¿sí? Pero yo lo puedo adaptar a la realidad de mi empresa, a la realidad de mi actividad económica, a la realidad de mi giro del negocio, ¿no? Puedo crear cuentas contables con el nombre que yo quiera, lo puedo editar, pero siempre y cuando cumpla con las características que nosotros vamos a leer en este momento. Y la primera, ¿qué nos dice? Que el nombre debe ser claro y completo, ¿sí? Debo otorgar un nombre claro justamente al conjunto de bienes o servicios que yo le estoy otorgando el nombre, la cuenta contable, ¿sí? Y debe ser completo, es decir, que nos informe justamente a qué se refiere esa cuenta contable, a qué se refiere ese conjunto de bienes y servicios. ¿Qué más tenemos? No debe dar lugar a confusión con cuentas similares, ¿sí? Es decir, que si yo ya tengo una cuenta contable creada, ¿no? Que ya he utilizado justamente en el proceso contable, no puedo crearle otra similar, sino que debo trabajar con la que ya estuvo de inicio trabajando. No puedo duplicar las cuentas, porque cada cuenta contable, como les digo, es única, va a tener sus saldos y es única justamente dentro del proceso contable. Ahora, si al finalizar ese proceso contable, yo liquido ya esa cuenta, esa cuentita que le di, el siguiente año ya puedo utilizar otra, ¿sí? Pero siempre y cuando termine con la que inicié, ¿sí? Eso es indispensable. Terminar el proceso contable con la cuenta que yo ya inicié justamente en dicho periodo contable o en dicho ejercicio fiscal. Miren entonces,
No debe dar lugar a confusiones con cuentas similares. Ha de tratar de agrupar a un gran número de bienes, servicios, valores, derechos y obligaciones. Lo que yo les decía, ¿no? Todos los bienes que nosotros tengamos, todos los servicios que tengan una misma naturaleza, nosotros lo vamos a agrupar lo máximo que podamos y otorgarle eso a un nombre, perdón, a una cuenta contable, ¿no? Y miren, aquí les he traído algunos ejemplos, miren, de cuentas contables, de grupos que pueden ser extensos, los hemos resumido en una sola cuenta contable. Por ejemplo, miren, dentro de nuestra empresa nosotros podemos tener sillas, podemos tener mesas cómodas, aparadores, escritorios, etcétera, ¿no? Y todo eso, yo no le voy a otorgar un nombre, una cuenta contable a este ítem, sillas o mesas o cómodas, no, sino que yo lo agrupo y mejor en vez de poner todo ese detalle, claro que yo puedo tener justamente un auxiliar detallado de qué tengo, ¿no es cierto? Porque justamente esto forma parte de la propiedad, planta y equipo de los activos fijos de mi empresa y debo tener control sobre ellos. Pero el nombre de la cuenta contable será que muebles de oficina, ¿sí? Ahora que yo tenga aquí detallado en otro libro contable que pueda tener justamente identificado cuál es la vida útil de cada uno de estos ítems, es otro tema, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita es el nombre de la cuenta contable. En este caso, a este grupo que yo les he indicado aquí, le voy a otorgar el nombre de qué? De muebles de oficina, ¿sí? Facilito. Muebles de oficina se llama todo. Si yo en el proceso contable justamente voy a comprar más sillas, yo voy a utilizar la cuenta muebles de oficina, ¿no es cierto? Y ya sé, si voy a comprar más mesas, utilizo la cuenta muebles de oficina, porque eso es lo que le otorgué a ese grupo, ¿sí? A ese grupo que tiene la misma naturaleza, le he otorgado este nombre. Por ejemplo, miren acá otro ejemplo de servicios, miren. Servicio de agua potable, servicio de luz eléctrica, servicio de teléfono, servicio de internet, por ejemplo. Sí, no le voy a otorgar un nombre con una cuenta contable a cada uno de estos ítems, ¿no? Sino que yo lo puedo agrupar y puedo otorgarle un nombre general, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué puedo ponerle? Servicios básicos, ¿bien? Servicios básicos a este conjunto de servicios que tiene una misma naturaleza, ¿sí? Le otorgo el nombre, servicios básicos. Lo que les decía, ¿no? Si yo puedo tener carros, motos, camiones, etcétera, ¿no? ¿Por qué mejor no le pongo una cuenta, la agrupo y le pongo una cuenta contable, ¿no? Le otorgo este nombre. Le asigno este nombre a la cuenta contable. ¿Cuál? Vehículos. ¿Sí? Si yo tengo por ahí, eh, justamente para los trabajadores, para los empleados, tenemos que les hemos otorgado, perdón, que podemos tener en bodega podemos tener cascos, chalecos, guantes, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene una misma naturaleza. Y nosotros, yo el nombre que le he puesto aquí, como les digo, usted puede ponerle el nombre que usted quiera. Pero ¿qué dice aquí? Que debe ser un nombre claro y completo. En este caso, yo le he puesto la cuenta contable vestimenta laboral. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, indumentaria del trabajo, indumentaria laboral, lo que ustedes quieran, pero debe ser un nombre claro y completo, ¿sí? En este caso yo le he puesto vestimenta laboral. A este conjunto de bienes que tienen la misma naturaleza, le he otorgado un nombre, como vestimenta laboral. Por aquí miren, yo tengo cuentas bancarias, ¿no? Tengo cuentas bancarias. Tengo una cuenta en el Banco de Pichincha, en el Banco del Pacífico, en el Banco Internacional. Y como todas estas tienen la misma naturaleza, yo le voy a otorgar un nombre, ¿no es cierto? Le voy a asignar un nombre. En este caso, ¿qué le he puesto? La cuenta bancos, ¿sí? Cuenta bancos y claro que yo quisiera y voy a tener el control justamente para la revisión de las cuentas bancarias, ¿no es cierto? En este caso voy a tener un libro auxiliar, voy a realizar conciliaciones bancarias, etcétera, ¿sí? Pero como lo mismo que les dije acá, pero ese es un tema aparte. Aquí yo solamente estoy otorgando, estoy asignando un nombre a esa cuenta contable, ¿no? Y en este caso le he puesto la cuenta bancos. Miren, por ejemplo, los ítems que yo voy a tener en un local comercial.
Un ratito, Katy. Mire, los ítems que yo voy a tener en mi local comercial, ¿sí? Yo puedo tener en mi inventario, perdón, puedo tener en mi bodega papel bond, que son artículos disponibles para la venta, ¿no? Puedo tener papel bond, puedo tener lápices, puedo tener cuadernos, carpetas, archivadores, etcétera, ¿no? Todo eso yo puedo tener unos 3,000 ítems que voy a vender, ¿sí? Pero a todos esos ítems no les voy a crear una cuenta contable, ¿no? Sino que les voy a agrupar y les voy a otorgar una sola cuenta. En este caso, ¿cuál? La cuenta contable inventarios, ¿no? O le puedo poner mercaderías. Ahora, que yo tenga un control por cada ítem que maneje yo, sí, lo voy a tener justamente en un libro auxiliar que se llama Cardex, sí, que voy a tener el control, que si tengo 3,000 ítems, voy a tener 3,000 Cardex también, porque yo voy a tener el control del ingreso y la salida del inventario. Pero como les digo, ese es un tema aparte, ¿sí? Lo que yo quiero ahorita llegar es a la asignación del nombre de la cuenta contable que nosotros le vayamos a otorgar justamente al conjunto de bienes o servicios, ¿sí? Listo. A ver, Katy, díganos. Estaba alzando la mano por ahí. Buenas noches. Sí, una consulta. Entonces, es solo una pregunta. Digamos que si en marzo empecé a llevarlo la contabilidad de algún lugar y ahí yo creo, digamos, la cuenta bancos, ¿sí? Y digamos que pago servicios básicos. Entonces, digamos, entra servicios básicos y en el haber bancos. Pero quiero saber de qué cuenta de bancos. No sé, ahí puedo cambiar a medio año, aunque usted dijo al comienzo que no, poner Banco Pichincha como y el nombre de una cuenta, nombre de otra cuenta Banco Austro, así, o como usted dijo antes, se debe concluir el año. Verá, sí podemos trabajar, pero vamos a trabajar con unas cuentas que son parciales, es decir, en una subclasificación, sí vamos a tener que trabajar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a tener un control por cada cuenta bancaria que nosotros manejemos, ¿no es cierto? Porque a mí es necesario conocer cuáles son los movimientos que yo tengo en el banco de Pichincha, que justamente yo voy a tener ese auxiliar, como yo les dije, y en todas estas les he dicho, vamos a trabajar con auxiliares para nosotros conocer el detalle justamente de los movimientos bancarios de cada uno, porque es necesario. Pero como yo les dije, ese es un tema aparte, ¿sí? Vamos a trabajar, sí, vamos a tener movimientos. Yo quiero conocer la realidad de mis cuentas bancarias, justamente quiero conciliar mi, mi aspecto bancario, ¿no es cierto? Pero ese es un tema aparte. Ahorita lo que yo les digo es la cuenta general que nosotros vamos a utilizar. En este caso, yo le voy a poner el nombre de bancos, ¿sí? Pero que vamos a tener un control sobre la cuenta del Pichincha, del Pacífico, de la Internacional, sí, porque yo puedo utilizar eh, cada uno de los saldos que yo tengo en esas cuentas bancarias para realizar pagos, para realizar cobros, pero eso lo vamos a trabajar justamente en otros módulos, ¿sí? Porque un sistema contable, miren, un sistema contable nos permite justamente, nos ahorra tiempo primeramente, ¿no? Nosotros podemos solamente parametrizar la información y seleccionar, por ejemplo, si yo estoy cargando una factura, en esa factura la forma del pago, yo puedo poner que pagué con cheque del Banco El Pichinche, ¿sí? Y justamente solo pongo la información del cheque y nos vamos a otro módulo, a un módulo auxiliar, en donde me va a indicar justamente el detalle, el control que yo voy a tener sobre las cuentas, ¿no? Y siempre va a aparecer esto, la cuenta bancos, porque esa es la cuenta general, ¿sí? La cuenta general justamente de la contabilidad es bancos, ¿sí? Los movimientos que yo realice indistintamente del banco se van a realizar justamente por cada cuenta bancaria que yo tenga, ¿sí? Como yo les digo, eso más adelante lo vamos a ver. Y les he dicho en cada uno de estos, les hablé justamente con propiedad planta de equipo, que también vamos a tener un auxiliar, porque también, miren, los activos fijos vamos a tener algo que es la depreciación, vamos a tener la vida útil de los mismos y debemos tener un control. No es que yo tengo sillas y ya quedo ahí, ¿sí? Sino que eso se va a depreciar. Por ejemplo, los vehículos de igual manera es activos fijos. La vestimenta forma parte de un inventario, pero que no es un inventario disponible para la venta, sino que es para el consumo mismo de la empresa. Pero yo quiero tener un control sobre esto. Por lo tanto,
cuando existan las salidas de los cascos, por ejemplo, viene y me solicita un trabajador un casco, yo le entrego y voy a tener un control sobre ese inventario. Los bancos, lo que le decía, ¿no? Voy a tener el control de igual manera cuando realice la conciliación y de igual manera cuando se vayan dando los hechos económicos, yo voy a ir detallando los movimientos que se van dando por cada cuenta bancaria, ¿no? Pero la cuenta general siempre será bancos. De igual manera, con lo que les decía con los inventarios que son disponibles para la venta, voy a tener el control de los ingresos y de los egresos y de igual manera de los costos que se vayan efectuando, se vayan actualizando por, los, por los hechos económicos que se vayan dando, ¿no? Miren, pero no sé si con lo que les digo, tal vez les estoy confundiendo, justamente porque son temas, como les digo, que más adelante vamos a trabajar. No sé si tengamos justamente en esta carrera la oportunidad de trabajar contabilidad intermedia, porque ahí yo justamente trabajo un proceso contable completo, ¿sí? Pero ahorita, como es contabilidad básica, les estoy enseñando lo básico, lo primordial que debemos conocer de la contabilidad, ¿sí? Y en este caso es las cuentas contables. ¿Tenemos alguna preguntita más? ¿O podemos continuar? A ver, dígame, Katy. Perdón que le moleste, profe. No, dígame En nomás, no hay cuanto, por problema. ejemplo, una cuenta que sea de impuestos, ahí sí nos recomienda el nombre de cada cuenta, o sea, de cada impuesto una cuenta. Claro que sí, porque O es tenemos que, ay, diferentes tipos de impuestos. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto. El impuesto a la renta es un impuesto directo que nosotros vamos a trabajar de formas diferentes. Y de igual manera, la forma de declaración es diferente. Es en formularios diferentes más que todo. Por ejemplo, el IVA, cuando yo vendo, vamos a otorgar una cuenta contable porque nosotros cobramos el IVA a nuestro cliente, ¿no es cierto? Y vamos a tener una cuenta que se llame IVA ventas, ¿sí? Cuando vendemos, nosotros le cobramos a nuestro cliente el IVA ventas. Cuando nosotros compramos a nuestro proveedor, ellos nos entregan la factura y nosotros pagamos completos, ¿verdad? Y ese IVA que pagamos le vamos a otorgar un nombre. En este caso le puedo poner IVA pagado o el IVA compras. A mí me gusta trabajar con IVA compras, ¿sí? Y miren, son IVAs que vamos a tener cuentas contables diferentes. ¿Por qué? Porque al momento que hagamos la declaración de impuestos, no nos olvidemos que justamente la declaración del IVA no es más que un juego de IVAs, en donde el IVA ventas menos el IVA compras, que prácticamente sería un crédito tributario, vamos a determinar qué, vamos a determinar un impuesto causado, ¿sí? Un impuesto causado del IVA. Y por eso es que debemos trabajar justamente con, por cada impuesto, vamos a trabajar una cuenta contable. De igual manera, cuando somos agentes de retención, vamos a otorgar cuentas contables a los porcentajes de retención que vayamos efectuando. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo, si estamos claros, miren, vamos con el último ejemplo. Aquí que me dice un servicio, ¿no? Gasto en publicidad en TV, publicidad en radio, publicidad en redes sociales, para no ponerle todo, otorgarle, ¿no? Un nombre a cada uno de estos gastos que yo estoy efectuando. ¿Por qué mejor no le pongo la cuenta gasto publicidad? ¿Sí? Gasto publicidad. Eh, todo este conjunto le otorgo este nombre de cuenta contable, ¿no? Gasto publicidad. ¿Sí? Y así nosotros, para otorgar el nombre, debemos cumplir con estas características, ¿no? Como las he mencionado aquí. Y debemos tener en claro esto, justamente, porque yo más adelante puedo ponerles en un hecho económico, y creo que en la prueba siempre sé poner justamente un hecho económico, y ustedes deben elegir las cuentas contables y deben realizar el asiento contable que más adelante vamos a desarrollar, ¿no? Pero deben tener en consideración siempre estas características, ¿no? Para otorgar un nombre a esa cuenta contable. Y miren, veámosle aquí, he tenido, miren, personificación de las cuentas, nos dice, y un ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Se adquiere un escritorio para uso de la oficina en $170, valor que fue cancelado en efectivo. Miren, nosotros vamos a tener cuentas que van a intervenir, ¿no es cierto? ¿Qué cuentas van a intervenir? Por ejemplo, primerito, ¿qué adquirí? Un escritorio, ¿no es cierto? ¿Y qué les había dicho? Vamos a crear una cuenta contable que se llame escritorio
o tal vez voy a verificar en mi plan de cuentas una cuenta contable que se adapte justamente al ítem que yo estoy comprando. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Es decir, que miren, voy a mi plan de cuentas y puedo verificar, justamente por aquí tenía un plan de cuentas, miren, creo que tenía. Ya, aquí abajo está, miren. Puedo venir a mi plan de cuentas y voy a verificar, justamente como les dije, los escritorios forman parte de la propiedad, planta y equipo que forman parte del activo no corriente. Y justamente vamos a tener aquí, miren. Y miren, por aquí debo tener una cuentita contable, debo verificar una que se adapte al ítem que estoy comprando. En este caso, ¿qué estoy comprando? Un escritorio. Veamos. No puede ser terreno, no puede ser edificios, maquinaria, equipo no, equipo de computación no, muebles y enseres no. Y por aquí me dice, miren, la codificación 1.02.01.10 con el nombre muebles de oficina. ¿Sí ven? Entonces, esa es la cuenta contable que yo voy a registrar por comprar un escritorio. Y es lo que debo haber puesto aquí. Mire, claro, muebles de oficina, mire. Muebles de oficina es una cuenta que yo le he otorgado al escritorio que estoy comprando, ¿sí? Para no poner escritorio como cuenta contable, sino, ¿qué va a suceder lo que les puse aquí? De este conjunto, mejor le doy un nombre a todo lo que ya vaya a comprar de aquí en adelante. ¿Qué tal si al día siguiente compro una silla? Le voy a poner el mismo nombre, muebles de oficina, ¿sí? Entonces, mire, primerito, la cuenta que puedo identificar aquí en este enunciado es el escritorio que le voy a pasar a una cuenta contable que se llame muebles de oficina. ¿Y qué más me dice? Valor que fue cancelado con efectivo. Yo a la cuenta efectivo le puedo dar un nombre contable también. Es más, le voy a dar un nombre contable. En este caso, vamos al plan de cuentas, a ver qué me sugiere el plan de cuentas. Miren, me dice por aquí que la caja siempre va a formar parte del activo y siempre va a formar parte del activo corriente y siempre va a estar primerito. Miren, entonces, me dice, en este grupo vamos a tener el efectivo y equivalentes al efectivo. Y una cuenta que nosotros podemos utilizar para el efectivo es justamente la cuenta caja, ¿sí? Que viene con su codificación y su nombre, caja. Y es lo que hemos puesto justamente aquí cuando cancelamos con efectivo. Es decir, con caja, aquí mire, la cuenta caja. ¿Sí ven? Y así vamos a ir nosotros otorgando nombres a bienes o servicios, valores, nos decía por aquí, mire, valores, derechos y obligaciones, ¿sí? Vamos a otorgar un nombre, ¿no? En este caso, y hemos otorgado justamente a la cuenta escritorio, perdón, al ítem escritorio le hemos puesto muebles de oficina. Y al valor efectivo, ¿qué le hemos puesto? El nombre caja, ¿sí? ¿Qué tal si yo compro, por ejemplo, perdón, si en vez de pagar con efectivo, pago con una transferencia del Banco del Pichincha? ¿Qué cuenta contable nosotros ponemos? A ver, ponemos la cuenta contable bancos y veamos qué me Bancos. sugiere justamente, qué me sugiere el plan de cuentas. Miren, aquí me dice cuenta bancos. ¿Sí ven? Cuenta bancos. Miren, la cuentita bancos. Aquí está, me sugiere. Cuando yo entrego un cheque, cuenta bancos, ¿sí? Cuenta bancos. Si yo hago transferencia, como les dije, cuenta bancos, ¿sí? Miren, por ejemplo, otro ejemplo, miren, veamos por acá. Como les decía por aquí, no. Yo gasto en publicidad, pero en vez de decir publicidad voy a poner que gasto en suministros. Por ejemplo, compré por ahí perdón, una herramienta, pongamos, compré una herramienta, ya, compré unos martillos, unos clavos que van a ser para el uso inmediato dentro de una modificación que deba hacer en mi local comercial. Eso que yo les digo que compré unos clavos, un martillo, etcétera, no le voy a poner ese nombre, ¿no? Voy a otorgar, y como les dije, otro dato adicional que les dije ahí, de forma inmediata va a ser el consumo. Cuando yo digo va a ser de forma inmediata el consumo, yo siempre ya me voy a relacionar con un gasto. Entonces, mire, ¿qué me sugiere
el plan de cuentas. En el grupo número 5 nosotros vamos a encontrar todo lo que es los gastos. Miren, grupo número 5, egresos o los costos y gastos. Creo que no les puse completo. Sí, no les puse completo. Y no me va a aparecer todos los gastos porque es un pocotón que los sistemas contables sugieren. ¿Sí? Pero aquí nosotros vamos a encontrar, de forma segura vamos a encontrar una cuenta contable que se llame gasto, suministros y materiales, por ejemplo, o gasto, herramientas y materiales. El nombre que le haya otorgado el plan de cuentas, o a su vez, un nombre que yo pueda crearlo, pero que debe ser claro y completo, nos decía una de las características justamente para la asignación de nombre a una cuenta contable. Entonces, miren, así vamos a ir relacionando, ¿sí? Quiero que me digan, tenemos menos de un minuto. Quiero que me digan si hasta ahí estamos entendiendo justamente lo que es la cuenta contable, que es la parte primordial justamente. Por eso es que me estoy demorando más aquí. ¿Estamos claros? Tenemos menos de un minutito. ¿Qué nos dicen los compañeros? A ver. Listo. Al parecer estamos claros, ¿no? Entonces, como tenemos menos de un minutito, el día de mañana nos vemos y continuamos, ¿ya? Listo, muchas gracias. Si está claro, gracias, está claro. Listo, muchas gracias. Hasta el día de mañana nos vemos, ¿no? Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.